Mi nuera pensó que yo, una mujer de 65 años, no notaría que me robaba dinero, como si fuera una anciana indefensa. Pero cuando volvió a entrar a mi cuarto para llevarse unos cuantos billetes de mi bolso, se topó con algo que jamás olvidará. Esa mañana, al contar mi dinero por tercera vez, las manos me temblaban. Faltaban 20,000 pesos. Revisé cajones, bolsillos, cada rincón de mi recámara. Nada. Lo sabía bien. Alguien me estaba robando. Bajé a la cocina. Mi hijo Mateo estaba desayunando y Lucía, mi nuera, fingía normalidad mientras preparaba café de olla y pan dulce. Le pregunté directamente si había visto mi dinero. Ella me miró sorprendida, jurando que no sabía nada. Mateo, como siempre, trató de justificarla. Mamá, seguro lo gastaste y no te acuerdas. Sus palabras me hirieron. ¿De verdad pensaban que ya perdía la memoria? Entonces Lucía apareció en la puerta, con esa mirada altiva que nunca me convenció. Cuando le pregunté si había estado en mi cuarto, su actitud cambió de inmediato. Cruzó los brazos y levantó la voz. ¿Está diciendo que soy una ladrona, señora Delgado? Yo trabajo todo el día. No necesito robarle a nadie. Mateo se apresuró a defenderla, pero yo vi en sus ojos la mentira. Me quedé en silencio. Claro, ya aparecerá, respondí con calma, aunque por dentro la rabia me estaba quemando. Esa noche, mientras fingía leer el periódico en la sala, no podía dejar de observar a Lucía. Caminaba de un lado a otro con nerviosismo, incapaz de quedarse quieta. Yo ya no tenía dudas. En mi propia casa me estaban robando. Lucía no podía quedarse quieta. Revisaba su celular cada minuto, se peinaba con nerviosismo o abría y cerraba las cortinas. De pronto, sonrió demasiado y le dijo a mi hijo Mateo: «Cierra los ojos. Tengo una sorpresa». De su bolso sacó una cajita de terciopelo, de esas que solo vienen de joyerías caras en el centro. Dentro había una cadena de oro, auténtica, de buen peso. Mateo se emocionó tanto que ni preguntó de dónde había salido el dinero. Lucía, orgullosa, inventó que había hecho turnos extras en un trabajo de fin de semana. Yo no dije nada, pero en mi mente las cuentas eran claras. 20,000 pesos habían desaparecido de mi bolso, y esa cadena valía casi lo mismo. Forcé una sonrisa. La estás consintiendo demasiado. Una mujer merece ser consentida, me respondió, mirándome desafiante. Guardé silencio, pero esa noche, mientras ellos reían en la sala, yo estaba en mi cuarto con mi bolso en las manos. Ya no eran sospechas, eran pruebas que encajaban demasiado bien. Dinero desaparecido, regalos caros, mentiras sobre trabajos inexistentes. Pasaron unas semanas. Una mañana revisé mi bolso y me faltaban 10,000 pesos exactos. Ya no había duda ni confusión. La noche anterior tenía 15,000. Ahora quedaban apenas 5. El robo ocurrió de madrugada, justo después de que Lucía llegara oliendo a alcohol. Esa mañana incluso la escuché tarareando mientras se arreglaba, como si todo fuera normal. El patrón era claro: robar, fingir tranquilidad, esperar unos días y luego comprar algo para ganarse la gratitud de mi hijo. Pero yo ya no era una víctima. Yo era una mujer que había aprendido a leer la verdad en los pequeños detalles. Lucía quería dividir mi lealtad entre mi hijo y ella, pero yo ya no iba a ser víctima. Esa mañana tomé el teléfono y marqué a una tienda de electrónica en el centro de la ciudad. ¿Tiene cámaras pequeñas y discretas?, pregunté. Sí, señora, varias. Con visión nocturna, sensor de movimiento y conexión al celular, respondió el dependiente. Era justo lo que necesitaba. Pruebas primero, confrontación después, justicia al final. Bajé las escaleras con mi bolso en mano. ¿A dónde vas tan temprano, mamá?, me preguntó Mateo mientras Lucía se arreglaba para ir al supermercado. Al centro, a comprar unas cosas. Prefiero manejar yo misma. Lo besé en la frente y salí sin revelar la verdad. Aún no, no hasta tener evidencia que nadie pudiera negar. Al mirarme en el retrovisor, me reconocí distinta. Ya no era la viuda confundida por el dolor.
Era la mujer firme que sabía resolver problemas paso a paso. El dinero que faltaba no era casualidad. Los montos, los tiempos y la actitud defensiva de Lucía formaban un plan calculado. Ella pensaba que me robaba sin que yo lo notara, como si fuera una anciana senil. No sabía lo equivocada que estaba. Llegué al centro, con paso seguro. La tienda estaba llena de aparatos modernos. Un joven me mostró una cámara pequeña, con visión nocturna y detección de movimiento. Imagen clara, conexión inalámbrica. Perfecta. Me la llevo, dije sin dudar. De regreso a casa, la caja descansaba en el asiento del copiloto como si pesara toneladas. 4 décadas de experiencia no las iba a usar para una fábrica, sino para atrapar a una ladrona bajo mi propio techo. La casa estaba vacía. Lucía en su trabajo. Mateo también. Era el momento perfecto para instalar mi trampa. Era el momento perfecto. Extendí las piezas de la cámara sobre la mesa de la cocina, como si fueran un rompecabezas. La instalación fue sencilla. Montar, conectar al Wi-Fi, calibrar en el celular. Para alguien con mis años, no resultó complicado. En mi recámara busqué el ángulo exacto. Entre los portarretratos familiares, escondí la cámara detrás de una foto grande. Desde ahí podía grabar mi buró, donde siempre dejaba mi bolso y el vaso de agua. Ajusté la posición 3 veces hasta lograr la cobertura perfecta. La aplicación en mi celular mostró la imagen en blanco y negro, nítida, con la hora exacta. Probé la visión nocturna. Todo se veía con una claridad inquietante. Luego, preparé la carnada. Coloqué 10,000 pesos dentro del bolso, lo suficiente para tentar a una ladrona confiada. El vaso de agua ocupó su sitio habitual, un detalle cotidiano que ahora sería prueba. Todo estaba listo. Apagué la luz y supe que al amanecer la verdad estaría conmigo. A las 7 de la mañana revisé. El dinero había desaparecido. Ni sorpresa ni dudas. Solo la satisfacción fría de que mi trampa funcionó. Abrí la aplicación. Había una grabación activada a las 2:47 a.m. Reproduje el video. Primero, la recámara vacía. Luego, la puerta abriéndose con cuidado. Lucía entró con movimientos calculados, sin dudar, como quien ya lo ha hecho muchas veces. Fue directo a mi bolso, sacó los billetes y los contó con destreza. Todo con una eficiencia que hablaba de experiencia. Pero lo que me heló la sangre no fue el robo, fue lo que hizo después. Tomó mi vaso de agua y escupió dentro, con desprecio. No fue un accidente, fue un insulto. ¿Cuántas veces habré tomado de ese vaso sin saberlo? Murmuré. Volví a ver esa parte 2 veces más, con rabia contenida. El robo era un crimen, sí, pero esa acción era personal, era odio. Guardé el video en el celular y en la nube. Esa prueba valía demasiado como para perderla. La evidencia era demasiado clara para ignorarla. Guardé el video en todos lados. No podía arriesgarme a perderlo. Abajo, todo parecía normal. Mateo alistándose para el trabajo. Lucía fingiendo dormir como si fuera la esposa agotada que trabajaba tanto. Necesitaba hablar con alguien objetivo. Llamé a un viejo amigo, Ernesto, con quien había trabajado más de 20 años. Contestó de inmediato. ¿Qué pasa, Ángeles? Te oyes alterada. Acabo de grabar a mi nuera robándome. Lo vi todo con mis propios ojos. Hubo un silencio largo. ¿Estás completamente segura? Clarísima. El video muestra su cara, sus manos sacando el dinero, incluso algo peor, un gesto de desprecio. No es la primera vez que lo hace. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. No lo sé. Mi hijo no sospecha nada. Esto destrozará su mundo. La verdad es la verdad, Ángeles. No puedes callar un robo solo por proteger sentimientos. Colgué y me quedé mirando la imagen congelada en mi celular. Lucía con su rostro iluminado por la cámara infrarroja, pillada en pleno acto. Ahora tenía pruebas irrefutables, pero también la pregunta más difícil: ¿qué hacer con ellas? La casa ya no se sentía igual. Los muebles,
las cortinas, todo seguía en su lugar, pero el ambiente estaba envenenado. Preparé café, pero me supo amargo. En la mesa estaba un álbum de fotos. Lo abrí y vi imágenes de diciembre, cuando Mateo y Lucía llegaron a esta casa, todos sonriendo, agradecidos, prometiendo que solo sería por unos meses. Recordé cómo ella me abrazó diciendo, sin ti no sabría qué hacer. Él, con cara humilde, prometió ayudarme con las reparaciones, ganarse su lugar. Y al inicio lo hizo. Arregló una fuga, limpió las canales, acomodó herramientas. Incluso compartimos cervezas en el patio, hablando de futuro. Mateo brillaba de felicidad creyendo que todo sería estable, pero la gratitud se convirtió en exigencia. El respeto se transformó en gestos de burla. De señora Delgado pasé a ser la vieja, con sus críticas constantes, que mi tele estaba muy alta, que mejor cenara en la cocina para no incomodarlos en el comedor. Poco a poco me fui convenciendo de que era solo el estrés, la presión. Ahora veía la verdad. Mientras me faltaba al respeto en voz alta, me robaba a escondidas. Recordé sus comentarios hirientes sobre los viejos que no saben manejar su dinero. ¡Qué ironía! Mientras me insultaba, me robaba a escondidas. Abrí el álbum de fotos y vi aquella Navidad. Mateo feliz con las herramientas caras que le compré, Lucía mostrando orgullosa un abrigo nuevo. Todos sonriendo bajo el árbol, como si fuéramos una familia unida. 3 semanas después ocurrió el primer robo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? Había revisado mi cuarto, mis rutinas, mis costumbres, esperando el momento perfecto. La voz de mi hijo me sacó de esos recuerdos. Se acercó para despedirse, como cada mañana. Me besó en la frente y dijo, gracias, mamá, por todo lo que haces. Lucía también lo valora, aunque no siempre lo demuestre. Sentía el peso del celular en mi bolsillo con la prueba guardada. ¿Cómo podía decirle que la mujer a la que amaba le robaba a su propia madre noche tras noche? Solo respondí, estoy bien, hijo. Ve, no llegues tarde. Cuando se fue, cerré el álbum. Aquellos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a una versión ingenua de mí que aún confiaba ciegamente en la bondad de la familia. Pero la cámara no mentía. La pregunta no era si tenía pruebas, sino qué tipo de justicia buscaba. Preparé té de manzanilla en la taza que había sido de mi esposo. Ni eso me tranquilizó. Fui a la mesa de la cocina, abrí mi calendario del 2025 y marqué fechas en rojo como una investigadora. 15 de enero. La primera gran falta de respeto, cuando Lucía entró con los zapatos llenos de lodo y, al reclamarle, me dijo con desprecio, los viejos siempre se quejan de todo. 28 de enero. Otra X. Esa vez me culpó de sus problemas económicos porque había sugerido que Mateo tomara más horas en el trabajo. No fue una conversación, fue un ataque. 14 de febrero. Marqué la fecha con rabia. Al día siguiente del primer robo, apareció con aquella cadena de oro para mi hijo. Él lo vio como un gesto de amor. Yo entendí que era dinero mío disfrazado de regalo. 26 de febrero. Esta casa parece prisión con tantas reglas absurdas. Esa frase dolió más porque Mateo asintió en silencio, atrapado entre dos lealtades. Marzo fue aún peor. Multipliqué las marcas rojas, insultos, burlas, insinuaciones crueles. Los viejos no saben adaptarse. Tal vez deberías ir a un asilo. O la más ofensiva. Algunas personas no deberían manejar su propio dinero. Cada fecha en mi calendario era una herida, y cada herida me acercaba más a la decisión inevitable. Aquella última frase suya me revolvió el estómago. Cuestionaba mi capacidad mental mientras me robaba a escondidas. Cerré el calendario y miré el reloj de la cocina. Eran las 7:30 de la noche. Mateo estaba en el supermercado con inventario hasta tarde. Lucía, supuestamente, en un turno extra. Yo ya sabía bien qué hacía en esas horas.
La evidencia en video mostraba su lado criminal, las fechas marcadas en rojo, su verdadera personalidad manipuladora. Las dos cosas juntas serían útiles muy pronto. Lavar la taza de manzanilla de mi difunto esposo me recordó algo. El respeto que él me enseñó nunca lo recibiría de Lucía. Ahora venía la fase final de una lección que llevaba 3 meses preparando. Al día siguiente, conduje al centro. Entre puestos de bromas y artículos de feria, entré a una tienda que parecía más carnaval que negocio. No buscaba diversión, buscaba justicia. En los estantes había de todo: flores que escupían agua, timbres eléctricos, carteras trucadas. Una joven dependienta, con cabello teñido y piercings, me preguntó: ¿Busca algo en especial, señora? Sí, algo que dé una lección, que no haga daño, pero que no se olvide. Me mostró una cartera eléctrica. Parecía de piel auténtica, idéntica a una normal. Probé la descarga en mi propia mano. Un golpe seco, suficiente para que nadie volviera a intentarlo 2 veces. Me la llevo, y además necesito billetes falsos, de esos de utilería de cine. Ella me condujo a otro mostrador. Los billetes parecían reales, mismo peso, misma textura, perfectos. Compré 300 en falsos y la cartera eléctrica. Pensé con ironía: con dinero falso, pagará su deuda real. Guardé la bolsa en la cajuela y repasé el plan. Cuando todos durmieran, cambiaría mi cartera verdadera por la trucada, rellena de billetes falsos, listos para el engaño. Nadie imaginaría que una mujer de 65 años preparaba su propia trampa. Esa noche, la cena olía a estofado con laurel y verduras, como si todo fuera normal. Pero yo sabía que bajo esa apariencia hogareña se escondía veneno. Y la hora de probarlo estaba cerca. «Qué rico te quedó el guiso, hijo», dije con voz serena, aunque mis ojos no se apartaban de Lucía. Estaba demasiado callada, jugueteando con la comida en lugar de devorarla como siempre. «Mamá, ¿qué hacías en el taller toda la tarde?», preguntó Mateo. «Solo ordenando cosas. Es increíble lo que uno descubre cuando observa con atención». Lucía detuvo el tenedor en el aire. Mi tono la había inquietado. Y hablando de observar, últimamente pienso mucho en la seguridad en casa. Es fascinante cómo la tecnología permite vigilar todo, incluso mientras uno duerme. ¿Seguridad? Mateo levantó la mirada. ¿Temes que alguien entre a robar? No exactamente, respondí. Más bien de los robos internos, de quien cree que el dinero ajeno es de todos. Lucía dejó el tenedor en la mesa. Otra vez con sus paranoias, señora. Seguro olvida en qué gasta, y luego culpa a los demás. Sonreí, pero sin calidez. Interesante teoría, Lucía. Dime, ¿cuánto te pagaron por esos supuestos turnos extra el fin de semana? Su mandíbula se tensó. ¿Y eso qué importa? Simple curiosidad. Hay gente que gana demasiado fácil lo que no trabaja. Mateo intentó calmar la situación, pero Lucía explotó. Estoy harta de las quejas de una vieja tacaña que cuenta cada peso como si fuera el último. El silencio fue mortal. Mi hijo dejó caer la cuchara. ¿Vieja tacaña?, repetí en voz baja. Palabras curiosas de alguien que vive gratis bajo mi techo. Lucía se levantó furiosa. No tengo por qué escuchar estas tonterías. No, dije tranquila. No tienes por qué. Esta es mi casa, al fin y al cabo. Subió las escaleras golpeando cada paso. Mateo, nervioso, empezó a recoger los platos. Mamá, ¿qué está pasando? Ustedes saben algo que yo no. A veces la gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie la ve, le respondí. Me retiré a mi recámara. Saqué la cartera eléctrica y los billetes falsos de su escondite. Esa noche colocaría la trampa final. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché pasos sigilosos en el pasillo. Controlé mi respiración, fingiendo dormir profundamente, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. La cartera trucada esperaba sobre el buró, con billetes falsos que parecían auténticos bajo la luz tenue. Cada detalle estaba listo. La puerta se abrió con un leve chirrido.
La hora de la verdad había llegado. Lucía conocía de memoria cada rincón de la casa. Caminó sin hacer crujir una sola tabla, como una ladrona profesional en su propio hogar. Yo mantuve los ojos cerrados, pero escuchaba cada paso, cada cambio en el aire. 3 pasos hacia la cómoda, una pausa para asegurarse de que yo dormía, 2 pasos más hasta mi buró. El momento llegó con precisión. ¡Ah, carajo! Gritó, cuando la descarga de 9 voltios recorrió su mano. Los billetes falsos cayeron al piso mientras se tambaleaba, sujetándose el pecho. Encendí la lámpara con calma y pregunté con fingida confusión: ¿Qué haces en mi cuarto a las 2 de la mañana, Lucía? Se quedó helada, los billetes de utilería esparcidos como pruebas en un tribunal. La mano aún le temblaba por la descarga. Y yo solo venía por un vaso de agua. ¿Agua? Me incorporé lentamente. ¿Y cómo explicas ese dinero en el suelo? Billetes falsos. Yo no sé de qué habla. Igual que no sabías nada cuando me robaste antes. Igual que no sabías nada cuando escupiste en mi vaso de agua. Su rostro se puso blanco. Está loca. Yo jamás haría eso. ¿De verdad? Levanté mi celular y le mostré la pantalla congelada del video. ¿Quieres que revisemos juntas la grabación? La mirada de animal acorralado en sus ojos lo confirmó todo. 3 meses de preparación habían dado resultado, pero la escena privada estaba a punto de volverse un desastre familiar. ¿Qué pasa allá arriba? Se oyó la voz de Mateo desde el pasillo, medio dormido. Ambos quedamos en silencio. Entonces él apareció en la puerta, con la bata puesta y el cabello revuelto. Observó la escena, los billetes falsos en el suelo, el celular en mi mano y el rostro culpable de Lucía. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué están despiertos? Lucía parecía un fantasma. Tu esposa lleva meses robándome dinero, dije con calma, mirándolo fijamente. Esta noche la agarré en pleno acto. Eso es imposible, protestó Mateo de inmediato, con la lealtad ciega de un marido. Mira el video y dime lo que ves, le respondí, acercándole el celular. Al principio dudó, pero la seguridad en mi voz lo obligó a mirar. La grabación mostraba todo. Lucía entrando en silencio, sacando billetes de mi bolso con destreza. Y luego, lo peor, escupiendo en mi vaso de agua. Lucía, susurró con horror. ¿De verdad eres tú? ¿Y encima escupiste en el vaso de mi mamá? Ella se defendió desesperada. Es un montaje. Me quiere incriminar. No confíes en ese video. Pero mi hijo negó con la cabeza. Esa es nuestra recámara. Esa es la blusa que traías ayer. No hay truco posible. Yo me quedé en silencio, dejando que la verdad hablara por sí misma. Y vi cómo el mundo de mi hijo se derrumbaba frente a la evidencia. 3 meses de mentiras se desmoronaban frente a nuestros ojos. Mateo, tienes que creerme, suplicaba Lucía. Yo trabajo duro. No necesito robar. Trabajar duro, respondí con calma. Esos regalos caros, esas cadenas de oro, esas supuestas horas extras, todo salió de mi dinero. Mi hijo se desplomó en la orilla de la cama, cubriéndose el rostro con las manos. La cadena en su cuello brillaba con ironía, símbolo de una gratitud construida sobre el robo. ¿Desde cuándo? Preguntó con voz rota. Al menos 3 meses, probablemente desde que llegaron a esta casa. El silencio se hizo eterno. Finalmente, Mateo levantó la cabeza. Su mirada hacia Lucía ya no contenía amor, solo traición y desprecio. Haz tus maletas, susurró. Mañana nos vamos. Ella quiso protestar, pero él alzó la mano. El daño era irreversible. La justicia había llegado disfrazada de verdad. Al día siguiente, la casa sonaba a cajas cerrándose y ropa doblada. Mateo empacaba con dignidad, aunque las lágrimas humedecían su rostro. Lucía, en cambio, aventaba las cosas con rabia, golpeando cajones, murmurando insultos. Yo permanecí cerca, sin presionarlo, dándole espacio para procesar la traición.
Mamá, te debo una disculpa, me dijo al envolver sus platos en periódico. Debí ver las señales. No tienes culpa, hijo. Confiar en la familia no es debilidad. Es lo que la gente buena hace. No sé a dónde iremos. Solo sé que no podemos seguir aquí. Tienes trabajo. Tienes tus ingresos. Lo resolverás. Y recuerda, esta siempre será tu casa. Afuera, Lucía cargaba cajas en la camioneta con furia. Los vecinos miraban desde las ventanas, fingiendo indiferencia, pero con curiosidad insaciable. Cuando Mateo salió con su última maleta, me abrazó fuerte, con un abrazo que decía, gracias, perdón, y te quiero al mismo tiempo. Te llamaré cuando me calme. Necesito tiempo para entenderlo todo. Lucía azotó la cajuela y me lanzó una mirada de odio. Se va a arrepentir de destruir a esta familia vieja. Conduce con cuidado, le contesté con serenidad. Cuida de mi hijo, es lo único que importa. La camioneta arrancó, alejándose por la calle. Vi el perfil de Mateo en la ventana, triste, pero decidido. La casa, al quedarme sola, se sintió diferente, más silenciosa, más amplia, mía otra vez. Preparé una sola taza de café y me senté en mi sillón con el periódico. Afuera, la noche de primavera caía tranquila sobre el barrio. Ya no había dinero perdido, ya no había insultos, ya no había que caminar con miedo dentro de mi propio hogar. Lo que hice no fue venganza, fue protección. Identifiqué el problema, diseñé la solución, ejecuté el plan y confirmé el resultado. A veces proteger a la familia significa tener el valor de mostrar verdades dolorosas, aunque destruyan las ilusiones. Mi casa volvió a ser segura. El problema estaba resuelto.